pero no lo está. Por eso es que hay tanta deforestación. Ahora, en 1993, o sea, no es muy actual este último estudio que se ha hecho, bajo el auspicio de ONUDI, que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esto se llevó a cabo en Guatemala. Se dieron a conocer datos importantes, entre ellos los volúmenes de exportación e importación de algunos países latinoamericanos de plantas medicinales. Por ejemplo, Argentina exporta manzanilla 20 millones de dólares, a pesar de que es un país en crisis monetaria, económica, está exportando 20 millones de dólares, no es una suma cualquiera, es una cantidad bastante fuerte. Igual Brasil importa 46 millones de dólares en plantas medicinales. ¿Y por qué está importando tanto dinero en plantas medicinales y no importa medicinas? Pues podríamos preguntar, ¿no? La razón es que su población tiene más fácil acceso a medicamentos de origen natural que a los medicamentos químicos. Ahora nosotros, el Perú, a pesar de que somos ricos en una biodiversidad natural, que tenemos cantidad de plantas medicinales, que tenemos 4.000 y tantas especies, solo hemos exportado alrededor de 1.3 millones de dólares ese año. Y ni siquiera sabemos en qué se exportó, si se exportó semillas, plantas, flores, fruto. ¿Qué fue lo que se exportó? No se sabe. Solo sabemos que se exportó eso en plantas medicinales. Es una cantidad irrisoria para la cantidad de biodiversidad que tenemos, que es bastante. Entonces, podemos decir que este recurso, que vendrían a ser las plantas medicinales, es un diamante en bruto que está sin explotar aún. Más aún sabiendo que no solamente países subdesarrollados lo utilizan, países desarrollados utilizan las plantas medicinales aún más que los países en subdesarrollo. En esta diapositiva podemos ver quiénes importan las plantas medicinales, quiénes son los países que más importan. Es en el lado de las barras violetas. Estados Unidos, Alemania, Hong Kong, Corea, China, Francia, España. Son países desarrollados del primer mundo que están importando plantas medicinales. ¿Y quiénes exportan? China, México, Hong Kong, algún poco de Estados Unidos, Chile, Marruecos, Pakistán, Australia, nosotros y Argentina. ¿Pero cuánto exporta el Perú? En toneladas, 3.249 toneladas, que no es tan significativo, ¿no? Entonces, este mercado de las plantas medicinales está todavía sin explotar en nuestro país. Todavía lo podemos aprovechar. Como quien dice, es un mercado virgen. Podríamos utilizar más este mercado. En nuestro país, de las 250.000 plantas medicinales que existen, solo conocemos y utilizamos el 10%. Lo que quiere decir 2.500. Lo que nos queda por investigar es abundante. Tenemos un gran potencial sobre los futuros medicamentos. ¿Y por qué no lo utilizamos? Ahí está el gran problema. ¿Por qué? ¿Por qué no hacemos investigación para sacar nuevos medicamentos a raíz de las plantas medicinales? Si sabemos que por lo menos el 30% de los fármacos comercializados derivan de esas plantas medicinales.
No lo hacemos porque el gobierno no apoya la investigación. Investigación no es tan económica. Para las empresas farmacéuticas internacionales, multinacionales, las grandes empresas farmacéuticas, estos recursos y conocimientos constituyen un gran potencial de recursos para nuevos medicamentos. ¿Por qué? Porque les ahorra años de investigación. Por ejemplo, en el caso de la aspirina, del ácido acetil salicílico, ya se sabía en la Edad Media que el uso de la corteza de sauce calmaba los dolores. Entonces, el descubridor solo tuvo que purificar y aislar el principio activo. No tuvo que estar probando todas las plantas para ver cuál podría ser la que controlaba los dolores. Es lo mismo que hacen estas multinacionales farmacéuticas. Están ahorrando años de pruebas en nuevos medicamentos porque ya están utilizando recursos que ya conocen. ¿Y qué los está ayudando? La tecnología biotecnológica, la informática y la nanotecnología que les ahorra pasos a seguir. En Latinoamérica, donde gran parte de la población no tiene acceso a programas de salud primario, porque mucho de nuestra población, al menos en el Perú, no cuenta con un seguro médico ni tiene acceso al Ministerio de Salud, ya sea por razones económicas, por tiempo, por desconocimiento, por la lejanidad de los centros de salud, no recurre a lo que es medicinas sintéticas. Entonces a lo que va son a las plantas medicinales. Entonces, ¿por qué no explotar más y no industrializar más este boom, este diamante en bruto que tenemos en el país, que son las plantas medicinales, ¿no? En esta imagen que tenemos acá, es una fábrica que existe en Aruba. ¿Se ubican en el mapa el tamaño de Aruba más o menos? ¿Dónde está Aruba? Chicos, a ver. Eduardo Machaca, ubicación de Aruba. América del Sur. No. Dora Choquecota. No, está presente. Eduardo Machaca. Ah, no, ya vimos Eduardo. Fanny Colque. A ver, alguien me está contestando. En el Caribe. En el Caribe. ¿Y qué tamaño es ese? ¿Qué es? ¿Un país, una isla, un atolón? ¿Qué es? Una isla, perfecto. ¿Y qué tan grande es esta isla? ¿Es como Cuba? ¿Cómo qué es esta isla? ¿Es grande, chiquita? Es como Washington, sí, es pequeñísima. Es una isla muy, muy pequeña. Y una de sus fuentes de ingreso, aunque no lo crean, es pequeña, muy, muy pequeña. Y una de sus fuentes de ingreso, aunque no lo crean, es una fábrica que tienen de aloe vera. Esta es la fábrica de aloe vera. ¿Qué venden en esta fábrica de aloe vera? Productos naturales. Jabones, champús, lociones, aceites esenciales, cremas, todo a base de aloe vera.
como se ve acá. Es más, cuando uno hace turismo en esta isla, lo llevan gratis a un recorrido a esta fábrica de aloe. ¿Por qué? Porque es una manera de vender. Venden su principio activo. ¿Y por qué nosotros no podríamos hacer algo así? Si nosotros también tenemos aloe vera. ¿Qué propiedades tiene el aloe vera? No solo cosméticas, tiene otras propiedades. A ver, sorpréndanme. Antibiótico, Miss. No. ¿Se acuerdan cuando hicimos taninos y quinonas? ¿Mi cicatrizante? Sí, podría ser. Miss. Analgésico. No. Refrescante. Refrescante, sí. Ya, taninos y quinonas. ¿Se acuerdan de esa clase? En quinonas. Lo vimos en quinonas. Ustedes me dijeron que había que desyodarlo a la sábila para usarlo. Yo les dije que lo que sacábamos no era yodo, sino era otra cosa. ¿Se acuerdan? Sí, Miss. Es un laxante. ¿Y por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no lo comercializamos si sabemos todo esto? Se podría comercializar, pero Sí, Miss. no lo hacemos. Pero no lo hacemos por tontos. Porque tenemos un gran recurso natural y no lo aprovechamos. Luego, esta imagen, la de la esquina derecha, esto es en República Dominicana. Ubicación. A ver, ya que no quieren haber voluntarios. Katy Mesa. No está. A ver, alguien apareció. En Centroamérica, en el Caribe, perfecto. ¿Y el tamaño de República Dominicana? ¿Es grande, es chiquita, es desarrollada, no es desarrollada? Como Honduras, es una isla pequeña. ¿Y es una isla económicamente desarrollada o es una isla económicamente pobre? Desarrollada no está, es pobre, es muy, muy pobre. Vive prácticamente del turismo. En ambos casos, yo hablo con experiencia porque los dos sitios los conozco. Hace 2 años estuve en Dominicana. Justo fui a esta fábrica, Solo Coqueto. Es una que se especializa básicamente en todo lo que es el aceite de coco. Micros, por favor, chicos. ¿Vale? Esta fábrica se especializa básicamente en lo que es aceite de coco. A pesar de que es un país bastante pobre, que solo vive del turismo,
se dedica a exportar estos aceites esenciales, los exporta hasta Europa. Para ser un país pobre, es una fuente bastante interesante de ingresos, porque el coco no requiere mayor cultivo. Es una planta, digamos, silvestre, no necesita cuidado, es la extracción básica de un aceite esencial, la pulpa se come y sale el aceite esencial. ¿Por qué nosotros, teniendo tanto cacao, nuestro chocolate que es tan bueno, no podemos hacer algo así con manteca de cacao? ¿Opiniones? Miss, ¿podría ser la falta de inversión? ¿Podría ser la falta de inversión? Sí. La falta de conocimiento también. Seguimos. A ver, ¿quién está escribiendo? No hay iniciativa ni conocimiento. Exacto. Porque no apoya el Estado la exportación de nuestros recursos naturales. El Estado apoya, pero la exportación en bruto. Se llevan el bruto y luego importamos lo que nosotros mismos producimos. Estamos importando una vez... ¿Por qué pones esto? Estamos importando el producto maquilado y terminado, pero con materia prima peruana. Lo que nos costaría a nosotros, digamos, $3, lo estamos importando y nos va a costar $30 por desconocimiento. Porque el Estado no puede exportar ya productos industrializados. Porque necesitas una inversión grande para iniciar esta industrialización. O unirse varias personas, hacer una industria, una empresa, una sociedad, para iniciar. Por ejemplo, esta que les estaba enseñando, esta de aloe en Aruba, es pequeña, es más chiquita que el Instituto del Pedregal, así, es mucho más chiquito que el local del Pedregal. Pero te dan un recorrido primero por las instalaciones industriales, es decir, te enseñan cómo es el proceso de hacer los jabones, de hacer las cremas, los champús, etcétera. Y luego te bajan a la tienda, te dan unos pequeños souvenirs, unos jabones pequeñitos o una crema pequeñita, y luego te dejan para que tú gastes tu dinerito en la tienda. ¿Y por qué los turistas extranjeros que vienen al Perú no pueden hacer lo mismo, no? Los podemos así llevar a una industria de manteca de cacao, por ejemplo. La manteca de cacao es muy, muy hidratante, podríamos hacer lo mismo. Jabones recontra hidratantes, crema hidratante, los mismos lipstick que compramos ya maquilados, podría ser. Seguimos, entonces. Vamos a mover esto. Al Perú se le considera entre los países con mayor diversidad biológica, como ya hemos dicho. Tenemos varios ecosistemas. Tenemos costa, sierra, selva templada, selva húmeda, diversos tipos de sierra. Eso nos da la biodiversidad que tenemos. Sin embargo, nuestra participación en el mercado mundial como productores de productos naturales es bajísima. A pesar del número de especies que tenemos, solamente nuestra participación es de un 0.02%. Ni siquiera llegamos al 1%.
de las 250.000 especies que tenemos, solamente utilizamos 1.400, que no es nada, con propiedades medicinales y para el uso popular. En el mercado nacional existen plantas medicinales que por tradición funcionan en los mercados, pero ahí hay un problema en los mercados. Porque ¿cómo sabemos que estos no están contaminados, estas plantas, que han sido recolectadas, que se han seguido todos los estándares de calidad, que podemos ir a comprar y no nos vamos a intoxicar? ¿O creen ustedes que yo puedo ir a comprar, no sé, a ver, chancapiedra al mercado? ¿Qué piensan ustedes? ¿Opiniones o pregunto a los voluntarios obligatorios? A ver, ya que no hay opiniones, será voluntarios obligatorios. Ahí. A los hierberos, ¿podría ir a comprar las plantas medicinales o no? ¿Qué piensan? Sí. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo saben que no lo recogieron del filo de la carretera, por ejemplo? Exacto, la mejor respuesta es la de Julber, porque uno no sabe cómo fue conservada ni recolectada. ¿Y qué tal que la recolectaron, la secaron y la planta medicinal estuvo media podrida? No sabemos su procedencia exacta. No nos ofrecen ninguna garantía. Mi mamá compra ahí la chancapiedra, lo venden en una bolsita con su etiqueta. ¿Y cómo debemos conservar las plantas medicinales? ¿Cómo decía la teoría que debíamos conservarlas? ¿En bolsa? Según tenía que ser atadito y no tenía que ser muy ajustado porque podría, si lo amarro muy fuerte. Claro, en vidrio o en un envase de materia vegetal, o sea, de producto orgánico, no en bolsa, porque la bolsa va a impedir la respiración adecuada de la planta y puede hacer que se descomponga. Por eso se utiliza el vidrio o se utilizan bolsas de papel, etcétera. Pero una bolsa de plástico, y si la planta es fotosensible, la bolsa de plástico transparente con su papelito que dice que es, ¿la protege o no la protege? ¿Qué piensan? No, no hay protección. Entonces, ¿es seguro comprar a los hierberos? ¿Comprarían ustedes para sus padres algo a los hierberos? No es confiable, definitivamente no es confiable. Además, estos hierberos, si bien es cierto, pueden saber para qué funcionan estas plantas medicinales, pero no pueden no saber sus interacciones, su forma de guardar, es decir, si son fotosensibles, si reaccionan a la luz ultravioleta del sol, si se puede consumir y ponerse al sol, etcétera. Este mercado, a pesar de todas las plantas que tenemos, es un mercado pequeño, a pesar de que existen los mercados, los hierberos y todo, es un mercado pequeño. En nuestro país es prácticamente un monopolio. Y este monopolio, ¿quién lo tiene? Una sola empresa. ¿Y cuál es esta empresa? A ver, ¿quién tiene una idea? Ya no hierberos, industrialmente estoy hablando.
A ver, obligatorios entonces, ya que no quieren haber voluntarios, serán obligatorios. Diego Condori. Ahí está. Dora Choquecota. Tampoco está. A ver, ya alguien. ¿Cuál es esta empresa grande que tiene el monopolio de los productos naturales, de las plantas medicinales? Escribe, Diego, ¿quién es? Que hasta su programa naturista tiene en la televisión. Peruvian Natur. Ni lo he escuchado al Peruvian Natur. Santa Natura, exacto. Santa Natura tiene el monopolio. Ahorita vamos a ver los precios de Santa Natura, que los he buscado esta mañana. Penca de tuna. ¿Qué es la penca de tuna? Es las hojitas de la tuna, esto de acá, que le sacan lo verde y queda eso transparente, medio gelatinoso. Es un frasco chiquito, no es muy grande. 28 soles. ¿Le parece que está bien? ¿Que es un precio razonable por ese producto? ¿Qué opinan? Es caro. Es caro. ¿Y quién me asegura que solamente sea penca de tuna y no sea, qué sé yo, penca de tuna con colapés para aumentar el espacio? Porque no dice, no tiene tabla de contenidos en la parte de atrás. ¿Y qué agregados les ponen? No tiene agregados. Este es un monopolio. Es dinero líquido porque no hay agregados. Acá no tienes coadyuvantes. Es el producto natural sin nada más. Es carísimo. Por eso digo, este es un diamante en bruto que tiene el país para explotar. Tenemos el recurso biológico, pero no sabemos sacarle el jugo al recurso biológico. Es porque no hay competencia y hay mucha demanda, exacto. Que yo sepa, quien elabora esto no es un químico, es una señora. No sé cómo los elaboran, son procedimientos industriales, no sé cómo será la elaboración. Yo particularmente no soy muy fanática de Santa Natura. Al menos nos ofrece un poco más de garantía que el yerbero, porque por lo menos está en un envase más, al menos más limpieza nos está ofreciendo, ¿no? Pero eso también es relativo, porque no sabemos cómo los han recolectado, cómo han hecho el proceso industrial. Efectifibra, que el costo es carito y solo tiene harina de linaza. Ya, y si tú te compras la linaza y la mueles, ¿no es lo mismo? ¿Y por qué no lo haces? Te conviene más hacer la harina de linaza. Igual, por acá he estado viendo, no pasan por control de calidad. A ver, ¿dónde está? Que he visto uno que he dicho que da. ¿Dónde está? No está acá. Lo debe haber visto en otro lado. De brindar confianza, es cierto que te brinda más confianza de que
que los hierberos. Pero si tienes ahí tu frasco, voltéalo, ¿tienes la cantidad en miligramos de cuánto tiene de harina de linaza? ¿Tienes como los medicamentos que te dice la dosis en miligramos? No, no dice eso. Ahí está el truco de esto. A ver, seguimos. ¿Cómo nos protege la ley? En teoría de lo que es plantas medicinales. En la Ley General de Salud hay un título, que es el título preliminar, número 17, que habla sobre la ley de la promoción de la medicina tradicional, que es de interés de atención preferente del Estado. O sea, el Estado tiene que velar por la medicina tradicional y ver que los hierberos, por ejemplo, no maten a nadie porque le dieron una hierba equivocada. Ahora, el MINSA tiene una entidad que es la INMETRA, que ya le hemos visto, que es el Instituto Nacional de Medicina Tradicional, que es el que ha creado ese ¿qué era? Esa farmacopea herbolaria nacional, donde están registrados las hierbas nacionales del Perú con actividad terapéutica. E-Salud creó en el 92 un instituto parecido, que es el Instituto Nacional de Medicina Tradicional. Luego, en el 98 se creó el Programa Nacional de Medicina Complementaria en el Seguro Social de Salud. Y tenemos un proyecto de ley del 99 que articula con el Sistema Nacional de Salud la medicina complementaria. Eso es todo lo que nos protege. Ahora, para vender plantas medicinales, ¿cómo es el truco? Para vender extractos liofilizados, destilados, tinturas, cocimientos o cualquier preparación galénica, o sea, algunos de los que tiene, por ejemplo, Santa Natura, necesitan registro sanitario. El registro sanitario, si bien es cierto, es un trámite que, por lo menos en teoría, nos brinda algo de garantía, pero no nos da una protección total. Mientras que las plantas medicinales de uso tradicional, es decir, las que venden los hierberos, no tienen este registro sanitario. Ahora, hay otro problema. El registro sanitario no incluye sustancias estupefacientes o psicotrópicas de origen sintético o natural. ¿Cuál sustancia estupefaciente o psicotrópica tenemos de origen natural? A ver, opiniones, comentarios, ideas. Ya será voluntarios a dedo porque ya alguien me está contestando. ¿La digoxina es un psicotrópico o un estupefaciente? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué nivel actúa la digoxina? La digoxina no es un psicotrópico ni un estupefaciente. La digoxina actúa para el corazón a nivel cardiovascular. Pero la morfina sí es un psicotrópico. La morfina sí debería estar controlada. O sea, la planta, la tropa belladona, no se controla. La morfina purificada sí está controlada. Y si yo les digo, por ejemplo, la marihuana,
Es un estupefaciente. Esa no está controlada, no tiene registro sanitario. ¿Está bien o está mal que no tenga registro sanitario? Actualmente se ha legalizado el uso de la marihuana. ¿Por qué está mal? Porque es adictivo. Exacto, es adictivo, tiene muchos contraindicados, muchas propiedades contraindicadas. Y aún con esto se utiliza en aspectos médicos. Si bien es cierto, funciona muy bien, pero es riesgo-beneficio. Y aunque no crean, hay sitios, hay países donde es legal el consumo de la marihuana como un producto lúdico, es decir, de diversión. En los Países Bajos, por ejemplo, en Europa, existen bares que si tú tienes hasta 22 años, me parece, no, a partir de los 22 años, puedes ir a un bar de marihuana y fumarla. Es legal, totalmente legal el uso de la marihuana en los Países Bajos. No es que lo vean como que estás drogándote ni nada. Lo ven más mal que tomes alcohol o que uses un cigarrillo a que fumes marihuana. Para que vean cómo son las leyes por un lado y por el otro. Seguimos. ¿Qué más no incluye el registro sanitario? No incluye mezclas con medicamentos alopáticos. ¿Qué son los medicamentos alopáticos? Los medicamentos alopáticos vendría a ser la medicina alternativa. No son fármacos químicos, pero se utilizan como placebo para el tratamiento de algunas cosas. El registro sanitario tampoco incluye hormonas de origen animal o humanas y sustancias que contengan actividad hormonal o antihormonal y cualquier otra que represente un riesgo para la salud. O sea, con esto, como quien dice, el Estado se lavó las manos. Yo me puedo fumar un montón de marihuana y pasar a mejor vida porque no tiene registro sanitario. Me lo vendieron los hierberos como planta medicinal. Con eso se lavó las manos el gobierno, se lavó las manos, digamos, Santa Natura porque no lo vende. El problema resuelto. Ahora, ¿cómo podemos industrializar las plantas medicinales? Primero tenemos que hacer una investigación científica para determinar las propiedades terapéuticas de la planta que queremos industrializar. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Qué pasos vamos a seguir? Vamos a investigar el uso tradicional de una determinada planta utilizando fuentes primarias. ¿Y cuáles son estas fuentes primarias? Los hierberos, los curanderos, los chamanes, los que pueden brindarnos información de medicina tradicional sobre estas especies vegetales. Una vez que hemos recolectado esta información, vamos a evaluarla y seleccionarla. Luego vamos a investigar botánicamente la planta que queremos determinar. Vamos a ver su clasificación taxonómica, la morfología de la planta, qué parte de la planta se utiliza en la medicina tradicional, la recolección y selección de las partes utilizadas. Luego vamos a hacer una investigación química, como el screening fotoquímico que estudiamos. Vamos a reconocer qué componentes tiene, para ver si tiene componentes activos, obviamente. Por ahí hacemos todo el estudio, toda la inversión para industrializarla y a las finales no tiene un componente activo. Vamos a aislar el componente activo
a obtener los extractos y ya vamos a estar listos para hacer las preparaciones. Vamos a hacer una investigación biológica validando la comprobación de la actividad biológica de esa planta medicinal, haciendo un estudio comparativo de estas drogas con drogas sintéticas o con estándares internacionales para determinar la dosificación. ¿Qué más se debe hacer? Se debe hacer un estudio de biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? ¿No hay opiniones? Bueno, serán voluntarios entonces. Fiorella Medina, ¿qué es la biodisponibilidad? Flor Ochoa, misma pregunta. Isabel Kea. Ahora nadie está presente en mi clase, por lo que veo. Es el tiempo que el medicamento demora en hacer su efecto farmacológico, la velocidad de la dosis, el tiempo en el que alcanza su efectividad. Es la velocidad del fármaco de activarse en el metabolismo. La verdad, alcanza su unidad terapéutica. La biodisponibilidad es la cantidad de fármaco que va a llegar a su sitio de acción efectivamente. Por ejemplo, me voy a tomar silimarina. ¿Qué es la silimarina? La silimarina es un hepatoprotector. Me lo voy a tomar vía oral. Tiene que pasar, llegar a mi estómago, alcanzar sangre y luego va a llegar al hígado. La cantidad de silimarina que va a llegar al hígado es la cantidad de medicamento biodisponible. Tenemos que hacer un estudio para ver su biodisponibilidad, porque por ahí, ya perfecto, tiene el principio activo, está muy bien, ya hemos hecho los estudios, todo, pero no llega al órgano blanco en el que queremos que actúe. Entonces, lo mismo que la nada, no nos funciona. Y también tenemos que hacer estudios de bioequivalencia. Porque, ¿qué tal? Yo saco un laxante, por ejemplo, a base del desyodado de la sábila, como ustedes decían, y lo quiero comparar pues, con algo porque tenga, con lo que lo pueda vender, ¿no? Si es un producto medicinal, podría compararlo con ese producto de Santa Natura que es harina de linaza. Los dos son un tipo de laxante, para ver qué tal funciona mi laxante, ¿no? También tenemos que hacer un estudio de bioequivalencia y determinar la forma farmacéutica más adecuada. Luego, hay que ver cómo se le va a formular, cuál es su fórmula farmacéutica adecuada, cuál es la dosis terapéutica adecuada para el producto. Hay que hacer un estudio de mercado. Una vez que ya tenemos todo eso, constituir una empresa, registrar nuestro producto y las patentes, porque no vaya a ser que nuestro socio que estuvo trabajando con nosotros, al que estuvimos mitad y mitad con las inversiones, me diga, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar contigo, me abro. Se abrió y al día siguiente registró el producto. Lo que él invirtió el 50%, lo registró como todo suyo. Me la hizo, yo gasté el 50% de todo para nada, para no recuperar nada. Entonces hay que registrar el producto. Y una vez que ya está registrado el producto, obtener el registro sanitario si es viable para este producto. Pues como ven, no es tan fácil llevar a cabo una industrialización de las plantas medicinales. Ahora, como
una anécdota personal, yo les voy a contar. Cuando yo estuve haciendo mi tesis de especialidad, ya les dije que yo lo he hecho sobre una planta. Yo quise utilizar una planta para el tratamiento de la depresión y en algunos pacientes quitar el antidepresivo que se utiliza en esos casos. La planta que estuve tratando de utilizar es el hiperico y lo que estuve tratando de reemplazar es la fluoxetina y la sertralina. Funcionaba muy bien. En estudios in vitro, in vivo, funcionaba bien. Pero ¿qué pasaba? Mi tesis estaba dirigida a pacientes que tenían depresión debido a algún problema crónico de enfermedad. Por ejemplo, que pacientes de uso de corticoides de larga data. ¿Por qué pueden usar corticoides por larga data? Si tienen una artritis, por ejemplo, tienen que usar antiinflamatorios. Si usan AINES a largo plazo, ¿qué puede pasar? Si usas AINES por largo plazo, Gastritis. ¿qué? Gastritis. Gastritis, y luego pasas a un daño hepático terrible. Entonces, no puedes usar los AINES y usas los corticoides. Entonces yo dije, para evitar el uso de los antidepresivos comunes y silvestres, en este caso la fluoxetina, podríamos usar el hiperico. Funciona porque había pruebas in vivo e in vitro, funciona bioral, todo. Pero cuando hice el estudio comparando si había interacción del hiperico con los glucocorticoides que usaban para el tratamiento, no se podía utilizar. Entonces, se quemó ahí esa posibilidad de mi tesis, porque yo quería usarlo en esos pacientes. Entonces, no es tan fácil industrializar algo porque hay que ver todos los aspectos de una planta. Seguimos. ¿Qué plantas podemos industrializar, por ejemplo, para actividades químicas, biocidas? ¿Qué quiere decir biocidas? ¿Alguna idea? No hay voluntarios. Les está gustando que los llame a dedo, ¿no? Bio, vida. Sidas, que matan la vida. Entonces tenemos bactericidas. ¿Qué son los bactericidas? Que matan bacterias. Que matan las bacterias. Exacto. Exacto, destruye las bacterias. Como bactericidas tenemos a la muña, a la salvia, al tomillo, al clavo, a la menta, al orégano y al pino. Y si se han dado cuenta, muchos de esos desinfectantes vienen con olor a menta, con olor a pino, que no solamente lo utilizan como desodorante, sino también por el principio activo. Luego tenemos los insecticidas que matan los insectos. Contra las hormigas, la muña y la menta, el poleo. Contra las pulgas, la lavanda, la menta y el limón. Para las moscas, la ruda, la citronela y la menta. Para los piojos, la muña y la albahaca y la ruda. Para las cucarachas, el eucalipto y el laurel.
y con fines medicamentosos, que son los que nos interesan. Antisépticos. ¿Qué es un antiséptico? ¿Alguna idea? Gérmenes de superficie de objetos, sí. ¿Qué es un antimicrobiano? También. Entonces, nos conviene usar antisépticos en esta coyuntura de salud que estamos viviendo, la cual es el COVID-19. ¿Qué piensan? Sí, Miss. Definitivamente nos conviene utilizar. Y si tenemos estas plantas medicinales, ¿por qué no utilizarlas? Tenemos el tomillo, bueno, el tomillo no es tan común, pero el clavo, ¿quién no tiene clavo en su casa? ¿Quién no tiene orégano en su casa? En vez de usar agüita, ¿por qué no hacer agua de clavo, agua de orégano, agua de menta, agua? Y con eso desinfectar los pisos, si nos puede funcionar. Ahora, ¿qué es un antihelmíntico? No tienen idea, me sorprenden. Sobre todo los de quinto me sorprenden más todavía. A ver, vamos a ver, ¿quién hay de quinto por acá? ¿A quién le podemos preguntar? A ver, Jocelyn Dioses. ¿Qué es un antihelmíntico? Es un antiparasitario, se trata de elementos. ¿Y cuáles son los helmintos? Ya, más fácil. Los helmintos son los gusanos, las lombrices, exacto. Para eso tenemos el paico, el boldo, el ajenjo, el eucalipto y el clavo. Los nemátodos, sí, también son helmintos. Ahora, para el sistema nervioso central, tenemos el neroli, la lavanda, que es un sedante, el limón, que es un euforizante. ¿Cuándo podemos usar un euforizante? ¿En qué tipo de pacientes? Me sorprenden. ¿No serán en pacientes depresivos? Giovanna Chambi. Sí, Miss. Buenas tardes. ¿Podemos usar un euforizante en pacientes depresivos? Sí, Miss. Sí, sí se puede usar un euforizante, porque el paciente depresivo está pues todo bajo, un euforizante lo va a levantar. Sí. La valeriana, el lúpulo, el toronjil, que son tranquilizantes menores, igual que el cedro. Sobre el aparato respiratorio tenemos la salvia, la trementina, el tomillo, el eucalipto y el pino. Para el digestivo, la muña, el paico, la manzanilla, la menta, el hinojo, el anís, el cedrón y el romero. Antiinflamatorios, la manzanilla y el jazmín. Y para la artritis y el reuma, la canela, el clavo y el tomillo. Como ven, tenemos bastantes plantas que pueden servir para industrializar. Y ahora la siguiente tabla es una tabla más bonita todavía.
esta tabla nos está diciendo para qué sirven estas plantitas como antisépticos o antibacterianos. Por ejemplo, una que a mí me gusta un montón, que es el eucalipto. El eucalipto tiene taninos y tiene polifenoles. ¿Qué es un polifenol? ¿Cuál era la característica de los polifenoles? Antisépticos. Correcto. Y esto nos da una actividad bactericida y virucida. ¿Para qué lo podríamos utilizar? El eucalipto. Resfríos, Miss. Para resfrío, sí. ¿Para qué más podríamos utilizarlo? Para el dolor de garganta. Sí, podría usar para el asma también. Procesos respiratorios, Miss. Procesos respiratorios también. Ahora yo les voy a soltar una idea para que vean que soy buena, los de quinto. Que ya tienen que pensar en su tesis o en su trabajo de grado. Y si lo utilizan, el laurel como antiséptico de suelos para la prevención del COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? ¿Qué tipo de infección es? ¿Viral? ¿Bacteriana? Viral, Miss. Ya. Y nuestro eucalipto tiene actividad antiviral o no es actividad antiviral. Acá está la actividad. A ver. Sí. Entonces, si yo hago hervir una decocción del eucalipto para extraer los compuestos polifenólicos de sus hojas, con eso podré desinfectar superficies, el suelo, por ejemplo. Mi amor. Sí, definitivamente sí. Entonces, para los de quinto podría ser muy bien un trabajo de tesis, para los que tienen que sustentar ahora a fin de año. Y no solamente para los de quinto, también podría ser para los de tercero, ¿por qué no? Ahí se los dejo para que lo piensen y seguimos avanzando. Plantas medicinales, pero ahora tenemos que ver desde el punto de vista de fitomedicación. ¿Qué es una fitomedicación? Una planta medicinal, según la OMS, es toda especie vegetal que contenga en cualquier parte de ella una actividad farmacológica. En la historia de los medicamentos, las plantas están unidas a ella desde el comienzo, ya que al comienzo de la humanidad las plantas servían como medicina de la naturaleza. Los avances científicos y tecnológicos permitieron aislar, si bien los principios activos, también permitieron descubrir los químicos y luego descubrir sus actividades, sus efectos colaterales, por lo que permitieron de nuevo el uso de las plantas medicinales, que es lo que ocurre en nuestro momento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, en 1920 aproximadamente se descubre la penicilina, luego aparece la resistencia a la penicilina, actualmente hay muy pocas opciones
antibióticas que no tengan total resistencia, es decir, que funcionen sin que haya resistencia bacteriana, que puedan funcionar para todos sin que ninguna resista. Hay muy, muy pocas. Entonces, por tal motivo, se está empezando a utilizar de nuevo plantas medicinales, ya sea como tratamiento o como investigación. Pero como no todo es perfecto en esta vida, las plantas medicinales, a pesar de lo que muchas personas creen, no son perfectas, a pesar de que son naturales, tienen un efecto adverso. Tienen también problemas colaterales. Pero ¿qué pasa? Hay mucha publicidad. Se venden sin receta médica. Hay tiendas naturistas. Se venden en mercados. ¿Qué puede llevar esto a problemas de la salud al consumirlas? Esto se puede contrastar con que cada vez hay más reacciones adversas debido a interacciones de medicamentos con plantas medicinales o de las plantas medicinales porque están contaminadas. Lo que les decía, ¿no? ¿Quién nos garantiza que hayan sido recogidas de una manera adecuada, que no hayan sido recogidas de un pie de la carretera, cerca de una fábrica, que no estén contaminadas, que sea lo que dice ser y no sea otra cosa? Entonces, debería haber un ente que vigile esto, ¿no? Que brinde una farmacovigilancia para que sea mejor esta fitomedicación. Porque, por ejemplo, en los mercados podemos ver algo así. Están al menudeo, en granel, y yo he llegado a ver, por ejemplo, en un frasco, plantas y hasta una culebra dentro de un líquido, que decía que si te frotabas la culebra era para el dolor. Y yo decía, ah, chispas, ¿qué es esto? Yo estuve tantos años para que me den una culebra para el dolor, qué bonito. Y que el líquido no se va a descomponer porque tiene un animal ahí muerto. ¿Y cómo saber que este de acá no está contaminado con este de acá o con este de acá? En fin, este sí se puede decir que está en un recipiente de carácter orgánico, porque esto es paja. Pero si se lo están guardando en bolsas, como vemos en este de acá, ¿está bien guardado acá o no está bien guardado acá? ¿Qué piensan? Sí, Miss. ¿Está bien guardado así, en plástico? ¿En un tupper gigante? ¿Les parece que está bien guardado? No, Miss, yo he No, mirado la imagen. no debe guardarse en material inorgánico. Ahora, esta persona, ¿les parece que sea un profesional de salud o una vendedora cualquiera? ¿Qué opinan? Una vendedora cualquiera. Ella sabrá las interacciones, los efectos adversos, cómo se debe tomar, con qué no se debe mezclar, los medicamentos, las plantas medicinales. No, Miss. ¿Qué garantía entonces nos está brindando esta tienda para utilizarla? Ninguna misma. Ninguna, ninguna, absolutamente ninguna. Luego tenemos esta imagen, que si bien es cierto, no es de nuestro país, sino en Cuba, donde hay un mejor registro de las reacciones adversas, hay una mejor farmacovigilancia de estos medicamentos, de estos fitofármacos, podemos ver cómo es las reacciones adversas según el sistema, según la planta que se usó para cada sistema. Para lo que es aparato digestivo hay un 47% de reacciones adversas. ¿Por qué? Porque la pueden mezclar con cualquier otro medicamento y pueden sinergizar o antagonizar su efecto. ¿Qué quiere decir sinergizar?
Y antagonizar, sinergizar es aumentar su efecto, y antagonizar neutralizar, sí. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso del aparato digestivo, que es el que más estamos viendo efectos adversos? ¿Qué pasa si mi paciente tiene, por ejemplo, se me ocurre, tiene colon perezoso y por lo tanto toma lactulosa todos los días? La lactulosa es un laxante. Si bien es un laxante suave, pero es un laxante al fin y al cabo. Y va a una de estas tiendas naturistas, que estamos viendo acá, y le dice, bueno, pues señor chamán, señor hierbero, ¿sabe qué? Yo me siento cansado, débil, que no tengo energía para nada. Y este señor hierbero le da ginseng. ¿Qué creen que puede pasar? El ginseng, si bien es cierto, es un energetizante, por otro lado, tiene un efecto colateral bastante desagradable, que es un laxante muy, muy potente. ¿Qué creen que puede pasar con nuestro paciente? Opiniones. Ya tenemos una opinión, a ver. Diarrea crónica, lo deshidratamos. Exactamente, lo podemos deshidratar. Ahora, ¿ustedes creen que esta señora le ha preguntado al paciente, ¿toma usted algún laxante antes de darle el ginseng? No, No, Miss. ni hablar, ni hablar. O sea, por eso es que ocurren estos problemas. Porque las personas que generalmente recomiendan estos productos fitofármacos no están preparados para esta función. Ahora, como les decía, ¿no? No solamente los países subdesarrollados recurren a las plantas medicinales, los países desarrollados prefieren el uso de plantas medicinales a los fármacos químicos. Así vemos que Alemania y Francia fueron los que más consumieron en el 2001 plantas medicinales. Alemania, que es este de acá, con un 39% y Francia con un 29%, lo que hace un total de automedicación a nivel Europa de un 40%, es un gran consumo para nivel mundial, es casi la mitad. Como una experiencia personal, como una anécdota personal, así como les estoy contando de mi tesis, hace algunos años yo estuve en Europa haciendo un curso y para mi mala suerte me vino una infección de los 1000 demonios en mi diente. Tenía, felizmente que yo me llevé, dicloxacilina. Estuve, pero no llegué a cumplir mi esquema de tratamiento porque se me acabaron las pastillas. Fui a tratar de conseguir dicloxacilina, no había. Ya dije, ni hablar, veremos cómo completo. Traté de comprar diclofenaco, que es un medicamento recontra conocido acá, no había. Así, no había. No existía. Me dieron paracetamol de 200 miligramos. Todo lo que me podían dar para el dolor. ¿Qué podía hacer yo con paracetamol de 200 miligramos? Era un saludo a la bandera para el dolor que yo tenía. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados al uso de plantas medicinales. Entonces, ellos utilizan más, prefieren lo que es natural a los químicos. ¿Cuáles son las patologías más tratadas con esta automedicación con plantas medicinales? El estreñimiento, los trastornos de sueño, los resfriados y los tratamientos desde las varices. Uno de los problemas más importantes de esta fitomedicación, al consumir las plantas medicinales por indicación propia, es decir, automedicación, es que no tienen presente las interacciones que se podrían dar si el paciente, además de las plantas medicinales, toma un fármaco.
o si no se tienen en cuenta las condiciones propias de la planta que pueden reaccionar con otros alimentos o plantas o la radiación ultravioleta. Por ejemplo, lo que les decía del ginseng y la lactulosa. O por ejemplo, ¿cómo se metabolizan los medicamentos? ¿Alguna idea? ¿Dónde los metabolizamos? ¿Cómo los metabolizamos? Sorpréndame. En el hígado, Miss. En el hígado. ¿Y cómo los metabolizamos? ¿A través de quién? ¿Tenemos idea o no tenemos ni idea? A través de enzimas. Sí, podría ser a través de enzimas. Receptores, Miss. Receptores, no. De enzimas. Estas Sí. enzimas son unos complejos enzimáticos que no solo funcionan para los medicamentos, sino también pueden funcionar para lo que es plantas, también para alimentos. Entonces, ¿qué pasa si estos receptores, estos complejos enzimáticos ya están ocupados, ya están saturados con algo y llega el medicamento? Este medicamento no va a tener cómo actuar. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a haber una sobreexposición del medicamento. ¿Me entendieron o los dejé en la luna? Me hice una consulta. A ver, Julber, Sí. ya te conozco la voz. Una pregunta. ¿Son los mismos enzimas los que procesan o transforman tanto los medicamentos como las plantas medicinales en el hígado? Es que hay complejos, mira, a ver, justo por eso quería ver si me habían entendido. Hay dos grandes familias de complejos enzimáticos que se encargan de esto. Hay las prostaglandinas, la glicoproteína P y el citocromo P450. Lo que más se utiliza, en realidad, es el citocromo P450. Este citocromo P450 lo vamos a poner acá. Citocromo P. ¿Quién me estuvo hablando? No sé si me perdí. Este citocromo P450 se va a subdividir en 5 grandes familias. Ya, a través del CYP3A4, exacto. El CYP3A4 es una de esas 5 grandes familias que hay. A ver, voy a cerrar acá. CYP3A4. No, ¿qué estoy haciendo? Este CYP3A4, ¿dónde están las líneas? Acá. Este CYP3A4 metaboliza un 80% de los medicamentos. Entonces, perdón. Un 40% de las plantas Entonces, si miras, es una cantidad bastante alta lo que va a metabolizar esta superfamilia, ¿no? Este CYP3A4. ¿Qué pasa si, digamos, yo soy acá? Vamos a ver si puedo dibujar. Yo soy la familia 3A4. Y he recibido una planta. Vamos a dibujar con una plantita.
he recibido en mi receptor de esta familia una planta medicinal. Entonces lo tengo ocupado. Cuando viene una tableta, ya no tiene dónde unirse. Entonces, ¿qué va a pasar con esta tableta? ¿Se va a metabolizar o no se va a metabolizar? No, Miss. No. Entonces, ¿qué va a pasar con el medicamento si no se metaboliza? ¿Se elimina, Miss? No se queda en sangre, dando vueltas en mayor cantidad. Porque el metabolismo ya es básicamente para la excreción, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si no lo voy a metabolizar para eliminar, va a quedar dando vueltas en sangre. Y que, por ejemplo, es un antihipertensivo. Vamos a... Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro paciente? No necesariamente una parte se queda en tejido adiposo, dependiendo si es liposoluble y tiene afinidad a tejido graso. Si no tiene afinidad, tiene que quedarse nomás en sangre circulando. Entonces, ¿qué pasa con este paciente que está tomando su antihipertensivo? Que tiene más cantidad de antihipertensivo en sangre. ¿Qué piensan que puede pasar? Puede haber una intoxicación, Miss. No necesariamente puede haber una intoxicación. Sobredosis. Sobredosis sí. A ver, ¿quién me está poniendo por el chat? Le baja la presión arterial. Correcto, Julber, se le va a bajar la presión arterial. Entonces, ¿eso es grave o no es grave para un paciente? A ver, que baja la presión arterial y voy para aquí, me he puesto por allá. Es grave. Y si por una mala suerte, esta planta que estaba usando, por ejemplo, es raíz de Rangolfia, por ejemplo, se me ocurre. ¿Qué era la raíz de Rangolfia, se acuerdan? ¿Qué nos daba la raíz de Rangolfia? Eso lo hemos hecho en la clase pasada, ¿se acuerdan? Es un alcaloide derivado del triptófano. La raíz de Rangolfia nos daba la reserpina. La reserpina, uno de sus efectos es que baja la presión. Entonces, ¿qué pasaba con nuestro paciente que está su receptor del citocromo P450A, perdón, del CYP3A4A, está ocupado con la Rangolfia y le estamos dando un antihipertensivo, no tiene dónde metabolizarse? ¿Qué va a pasar con nuestro paciente? ¿Alguna idea? ¿Dónde está la pizarra? ¿Se borró? A ver, vamos a escribir. Ya, hemos dicho que esta raíz de Rangolfia va a tender a bajar la presión arterial. Y estamos diciendo que el antihipertensivo, como está quedando suelto en sangre,
también tiende a bajar la presión arterial. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro paciente? Bradicardia. ¿Y no podría pasar un paro cardiovascular? Sí, Miss. Claro, es grave. Es muy, muy grave lo que podría pasar. A ver, regresemos a la clase. Entonces, si conocemos esto, ¿quién debería recomendar el uso de las plantas medicinales? Y hemos dicho que definitivamente un hierbero, un chamán, un vendedor NN, no. ¿Quién debería darnos las plantas medicinales? Un profesional de la salud. Y si no los da un profesional de la salud, ¿qué puede pasar? ¿Alguna idea? No podría pasar un caso como el que he puesto en la pizarra, de la raíz de Rangolfia con el antihipertensivo que hemos visto. Sí, Miss. Sí, y eso podría ser grave, el paciente se podría morir. Seguimos. Este es un ejemplo de la industrialización también de las plantas medicinales y la fitomedicación. Es el cannabis, la marihuana. No necesita registro sanitario, hemos dicho. Y miren la cantidad de cannabis que tienen acá almacenada. En los Países Bajos, como les decía, la venden hasta en forma de gomitas. En forma de gomitas, de cupcake. Es legal, es totalmente legal. ¿Qué les parece este tipo de industrialización? ¿Está bien o está mal? Está mal. Está mal, porque el cannabis tiene bastantes efectos colaterales. No es no es para que lo tomen lúdicamente. Otro problema grave es la aparición de tiendas especializadas de plantas peligrosas de uso lúdico. Mal porque crea dependencia, exacto. Por ejemplo, el éxtasis vegetal, que podría ser el cannabis, las drogas inteligentes, pero también podría ser el ayahuasca que vimos la semana pasada. Las drogas inteligentes, dando creencia falsa que estos productos naturales están exentos de peligrosidad. ¿Están exentos de peligrosidad? ¿Qué piensan? ¿Son inocuos? Son muy peligrosos. Y si son muy peligrosos, ¿cómo deberían usarse? ¿Bajo supervisión médica o bajo supervisión de un profesional de salud o no? Sí, Miss, deben ser controladas. Deben ser controlados. Entonces, en términos generales, las plantas medicinales nos brindan un gran apoyo terapéutico. ¿Sobre todo para qué? Para patologías leves y moderadas. Para patologías de carácter crónico. ¿Por qué? Porque su margen terapéutico es más amplio. Porque sus efectos... ¿Qué es un margen terapéutico? ¿Alguna idea? No lo entendí, Miss. ¿Cuál es el margen terapéutico de un medicamento?
Puede repetir, Misia. Vamos a ver esta parte, la última parte. Las plantas medicinales nos brindan un gran apoyo terapéutico, sobre todo en patologías leves y moderadas. ¿Por qué leves y moderadas? Porque no necesitan mayor seguimiento. Para el dolor suave pueden servirnos, para infecciones suaves también pueden servirnos. Para patologías de carácter crónico pueden servir. Por ejemplo, ¿qué patologías de carácter crónico? La depresión es una patología crónica. La podemos combatir con, por ejemplo, el hiperico, pero si es una patología que no sea jalada por otra patología de raíz o que no tenga problemas de interacción. Pero ¿por qué podemos utilizarla en patologías de carácter crónico? Debido a que estas plantas medicinales, su margen terapéutico es más amplio. ¿Qué es el margen terapéutico? ¿Tienen idea o lo explicamos? ¿No es la relación entre el efecto terapéutico y el efecto tóxico? Exacto, ese es eso. ¿Cómo es eso? Vamos a ver, vamos a borrar. ¿No? Por encima de esta línea, o sea, lo que está por arriba de esta flecha, y es un efecto tóxico de nuestro medicamento. Por debajo de esta línea, no funciona nuestro medicamento. Entonces, su margen terapéutico del medicamento es todo lo comprendido en esta área, entre las dos líneas. En esta área es seguro utilizarlo. No hay problema de que nos vamos... Ay, me pasé de largo. En esta área es seguro utilizar. Me voy a pasar por favor. Es seguro utilizarlo. No hay peligro de que me voy a intoxicar, me puedo morir por exceso de dosis. No va a pasar nada de eso. Por encima de las dos líneas, por encima de esta, hay efecto tóxico. Por debajo de esta, no funciona. Entonces, nuestro efecto terapéutico en este caso es bastante amplio. Pero hay medicamentos que el efecto terapéutico y la toxicidad están muy estrechos. ¿Qué pasaría si en vez de que esta línea sea acá, estuviese acá? Vale, vamos a borrar. ¿No sería más difícil darle la recomendación de dosis al paciente? Digamos que acá sean 250 miligramos y acá sean 300 miligramos. Solo tenemos 50 miligramos de seguridad para recomendar al paciente. ¿Sería más difícil o no sería más difícil recomendar? Sí, Es más difícil la prescripción en ese rango. En cambio, con las plantas medicinales, con la fitoterapia, el rango terapéutico es más amplio, por lo tanto nos brinda más seguridad. Es más seguro darlo en ese rango porque es más amplio, es mucho más amplio. Hay más seguridad en este rango. Es uno de sus ventajas. Otra de sus ventajas es que sus efectos adversos, si bien es cierto que hay, son más leves, pero no debemos olvidar las interacciones que presentan al combinarse con medicamentos o con alimentos.
Yo recomendaría una fitomedicación conociendo a la población que toma en altas concentraciones pensando que le hará bien en mayor concentración. En general, no la recomiendo mucho que digamos. ¿Por qué? Porque conozco muy bien a la población peruana que le dices que te tome una cucharadita y se zampa 5 porque se toma 5 y le va a ser mejor. Y mejor si la combino, me está doliendo el pelo, le tomo 5 cucharaditas para que sea más potente y la combino con un diclofenaco a ver qué pasa. Salvo que conozca al paciente y que sepa que es un paciente consciente, ahí sí lo recomiendo. Particularmente, en mi caso, yo sí utilizo lo que es la fitomedicación en muchos aspectos. Prefiero utilizar en algunos casos la planta que usar el químico, porque el químico tiene efectos colaterales. Para un paciente responsable sí debería ser recomendable. Para un paciente responsable sí. Para un paciente que entiende que por más que se tome un camión de la planta medicinal va a ser el mismo efecto que si se toma una cucharada de lo que tiene que tomar, sí, yo sí lo recomiendo. Es más, por ejemplo, yo cuando me resfrío, me da la gripe, yo utilizo bastante el eucalipto. Si bien es cierto, yo no lo tomo porque yo tengo gastritis y he tenido úlcera, no lo tomo, pero sí vaporizo el eucalipto para aspirar los vapores. Al aspirar, sabemos que el eucalipto es bactericida y virucida. Al aspirarlo hago que lleguen hasta mis pulmones y maten a los virus. En general lo recomiendo para las personas conscientes. Pero ojo, este es un arma de doble filo. Ustedes van a terminar farmacia. Lo más probable es que terminen en cadenas. Y en cadenas, ¿qué es lo que conviene? Vender. ¿Por qué les van a pagar? Por vender. Entonces, es un arma de doble filo. Por un lado, si ustedes recomiendan fitomedicación, quiere decir que van a reducir sus ventas. No, no es que no convenga, Julbert. Depende muchas cosas de la ética profesional, depende de dónde trabajes, depende a quién se lo recomiendes. Para tu vida personal, yo sí lo recomiendo. En lo que es personalmente, sí lo recomiendo. Es que lo que me refiero es que normalmente cuando uno trabaja en una botica, una cadena de boticas, de farmacia ya sea, el problema es que ahí se trabaja de manera lucrativa, prácticamente carece de ética, Hay careces porque de ahí, ética. ahí se Sí, paga por la venta que tú haces, entonces no es recomendable a que hagan claro, eso. Ujú, por eso te a eso digo, me referí. el 90% de ustedes lo más seguro es que terminen en cadenas. Y en cadenas no puedes ir a fitomedicación porque pierdes tu venta. Si pierdes tu venta, pierdes tu ingreso. Entonces, la triste realidad del país es que los que trabajamos en farmacia es vender más que otra cosa. Pero también es cierto que hay pacientes que les puedes dar un fármaco y les puedes ayudar con una fitomedicación para potenciar el efecto. Por ejemplo, les doy el antigripal y les digo, inhalen vapor de eucalipto. Entonces, el paciente va a pensar que está mejorando por el efecto del antigripal. Le digo, el vapor de eucalipto le va a descongestionar las vías, que si bien es cierto lo va a descongestionar porque está caliente, va a ayudar a que el moco salga, pero el efecto virucida es del eucalipto. Funciona mejor que el antigripal. Estoy vendiendo, igual estoy vendiendo. O sea, todo depende de cómo lo enfoques. Pero, por ejemplo, el eucalipto y los componentes de un antigripal no hay interacción. Por eso te digo, lo utilizo en algunos pacientes específicos, no lo utilizo para todos mis pacientes. Yo trabajo en farmacia y no lo utilizo así siempre. Lo utilizo para mi familia más que otra cosa. Creo que nos quedamos en esta porque lo que nos falta ver de esta clase son las
interacciones. Justo nos falta ver interacciones. Y prefiero que lo hagamos en una sola porque no es mucho, pero si lo dejamos a medias se van a quedar pues medios perdidos. Entonces prefiero hacerlo la próxima semana, todo completo, y seguir con el siguiente tema. ¿Les parece? Sí, Miss. Sí. ¿Alguna duda del tema de hoy hasta acá? ¿Todo claro del tema hasta acá? Perfecto. Ya que está todo claro, acá nos quedamos y nos vamos a ver la próxima semana. Voy a tratar de hacer el cuestionario para ya entregarlo la próxima semana, que tengan más tiempo para resolver. Y Sí, ya sería todo. Bueno, ya solamente nos queda, me parece, dos temas más, y con eso ya acabamos el curso. Entonces, ya nos vemos la próxima semana, chicos. Miss, ¿habrá en Arequipa algún lugar confiable donde comprar las plantas medicinales? Sí, sí hay un sitio confiable. Te lo mando, Tatiana, Catherine, Tatiana. Lo voy a poner el teléfono en el WhatsApp del grupo, porque lo tengo en mi WhatsApp personal, el teléfono. Entonces te lo voy a mandar al WhatsApp del grupo. Te lo hago en la noche o quizás mañana. Listo, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense. De nada, Julber. Voy a tratar de subir la tarea la próxima semana. Voy a tratar de hacerla para la próxima semana. Pero en fin, todavía tenemos 2 clases por delante, o sea, hay tiempo. La tarea quiero que sea antes del examen para que puedan revisar todos los temas y con eso estén más preparados para el examen. Bye, chicos. chao, Miss, cuídese. Ustedes también.